A veces el alma siente que ya no puede más. Hay momentos en que el corazón no solo está cansado, sino quebrantado. Y en medio de ese quebranto, es natural que surja la pregunta que atraviesa las madrugadas del alma. ¿Dónde está Dios cuando me duele? ¿Por qué no hace algo si lo puede todo? ¿Por qué me permite atravesar este valle oscuro, donde cada paso parece ser un suspiro? Más cerca del abismo, pero es allí, en ese lugar donde el ser humano toca fondo, donde la palabra de Dios comienza a hablar de una forma que antes no se entendía, porque hay verdades que no se comprenden desde la comodidad, sino desde la herida. Hay promesas que no brillan sino hasta que todo lo demás se apaga. La Biblia nunca promete una vida sin sufrimiento, pero sí una presencia que no abandona. Desde los profetas hasta los apóstoles, todos pasaron por quebrantos. Y fue precisamente en ese proceso donde Dios los transformó. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encerrado en una cárcel injustamente. Pero todo eso fue parte del plan divino para colocarlo en el lugar, donde salvaría a multitudes. ¿Y qué dijo José al final de su historia? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Porque lo que hoy ves como injusticia, mañana puede ser el escenario de tu redención. Lo que hoy te aplasta, mañana será la razón por la que otros encuentren esperanza a través de tu historia. La vida de David también fue un canto de quebranto. Aunque ungido como rey, pasó años huyendo, escondiéndose en cuevas, siendo perseguido como si fuera un criminal. ¿Y qué hacía mientras tanto? Escribía salmos, oraba con lágrimas, suplicaba a Dios sin perder la fe. El hombre que escribió que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, no lo dijo desde un trono, sino desde las sombras, porque hay consuelos que solo Dios puede dar, y hay fuerzas que solo se reciben cuando se acaban todas las humanas. Pablo, apóstol de Cristo, conoció azotes, cárceles, naufragios, traiciones, hambre, soledad. Sin embargo, fue él quien escribió que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Porque la fortaleza no es ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir de pie a pesar de él. Porque en tu debilidad se perfecciona la fuerza de Dios. Porque no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios como se vencen las batallas del alma. Muchos buscan a Dios para que los libre del fuego, pero en la Biblia, Él no siempre apaga las llamas. A veces entra contigo en el horno, como lo hizo con los 3 jóvenes hebreos. Nabucodonosor vio 4 hombres en el fuego, y uno de ellos parecía hijo de los dioses. Porque el verdadero milagro no siempre es evitar el fuego, sino que no te consumas en él. El verdadero milagro es salir del horno sin olor a humo, con el alma más firme, más madura, más llena de fe. No estás solo, no estás olvidado, no estás derrotado, estás siendo formado. Estás siendo moldeado como el barro en manos del alfarero. Y el barro no entiende el proceso, pero el alfarero sabe qué hace. Él no improvisa, él no se equivoca, él ve lo que tú aún no puedes ver. Aunque ahora veas caos, él está diseñando belleza. Aunque ahora sientas dolor, él está produciendo fruto. Aunque ahora solo veas cenizas, él ya tiene preparado el manto de honra. Porque él da belleza en lugar de ceniza, gozo en lugar de llanto, alabanza en lugar de espíritu angustiado. Por eso no abandones, no te sueltes de la mano de Dios en la noche, aunque no lo veas, porque la noche es parte del proceso. Pero la promesa está firme, el llanto puede durar toda la noche, pero al amanecer vendrá la alegría. El que sembró con lágrimas con regocijo cosechará. Dios no desprecia un corazón quebrantado y humillado. Él se acerca, Él consuela, Él restaura. Este no es el fin, este no es tu final. Es apenas una parte del camino. Y si sigues confiando, si sigues creyendo, verás que lo que hoy parece ruina será restaurado. Lo que hoy parece pérdida será semilla. Porque Dios no escribe historias para dejar a sus hijos derrotados. Él no termina sus capítulos en fracaso. A veces solo te está preparando para que puedas sostener lo que estás pidiendo. Porque lo que Él tiene para ti es más grande que el dolor que ahora atraviesas. Vuelve a orar, vuelve a confiar. Vuelve a leer la palabra. Vuelve a hablar con Dios como lo hacías cuando aún creías que era posible. Porque sigue siendo posible. Porque Él no ha terminado contigo. Porque aunque estés en el polvo, Él puede levantarte. Aunque estés en el foso, Él puede rescatarte.
Aunque estés atado por el miedo, Él puede romper cadenas. Aunque estés herido, Él puede sanarte. Porque para Él nada es imposible. Porque aún en el silencio, Él sigue obrando. Y aunque no entiendas, confía. Porque al final, todo lo que viene de Dios, aunque duela, transforma. Y todo lo que Él permite, si te aferras a su amor, será para bien. Dios no forma a sus hijos en la comodidad, sino en el desierto. No se trata de un castigo, sino de una formación. Moisés fue llamado a liberar a un pueblo, pero antes de levantar la vara de autoridad, tuvo que pasar 40 años en el anonimato de un desierto. Porque hay procesos que no se saltan, hay desiertos que no se negocian, hay lecciones que no se enseñan en las plazas, sino en soledad. Y en ese silencio, cuando las multitudes no aplauden y las promesas parecen lejanas, es cuando Dios comienza a hablar de manera profunda. El ruido se calla, la carne se quiebra, pero el espíritu despierta. El Señor no se olvida de quienes forman parte de su plan. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. A veces guarda silencio no porque no te escuche, sino porque quiere enseñarte a escucharle de verdad. Hay batallas que parecen eternas y días donde la fe se tambalea, pero cada paso en ese camino es parte del propósito. La Biblia lo repite una y otra vez. Dios exalta a los humildes, levanta al caído, fortalece al débil, consuela al afligido y da nueva vida al que ha sido quebrantado. Muchos de los grandes hombres y mujeres de la Escritura vivieron un tiempo de aparente derrota. Ana clamó por años por un hijo. Su dolor fue profundo, su oración fue constante y su fe no se quebró. Y cuando por fin llegó Samuel, no solo fue su hijo, sino el profeta que ungiría a los reyes de Israel. Porque lo que esperas con lágrimas, Dios lo devuelve con abundancia. Lo que te es negado por un tiempo puede ser lo que más glorifique a Dios cuando llegue. No es que Dios se haya olvidado, es que Él está preparando un momento perfecto, un tiempo señalado, una hora santa en la que todo tendrá sentido. Tú no eres tu fracaso, no eres tu pasado, no eres lo que los demás dicen de ti. Eres lo que Dios dice que eres. Eres creación suya. Eres redimido por su Hijo. Eres amado con amor eterno. Eres sostenido por promesas que no caducan. Lo que ahora te duele no define lo que serás, porque tu historia no termina en el dolor. Tu historia continúa con la restauración. Y aunque ahora solo veas ruinas, el Dios que reconstruyó los muros de Jerusalén también puede reconstruir lo que tú diste por perdido. Toma el ejemplo de Job. Perdió todo, hijos, bienes, salud, incluso el apoyo de su esposa. Pero en lugar de maldecir, adoró. En lugar de rendirse, se humilló. Y cuando todo parecía oscuro, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Porque Dios es justo, pero también es sabio. Y aunque no comprendamos sus caminos, podemos confiar en su carácter. Él no deja a sus hijos sin respuesta. Él no ignora las lágrimas sinceras. Él escucha el clamor que se eleva desde lo profundo. Y aunque tarde, responde. Y cuando responde, lo hace con generosidad. No mires tu vida con ojos de derrota. Mira con fe. Mira como Abraham, que creyó contra esperanza. Mira como Noé, que construyó el arca cuando aún no llovía. Mira como Elías, que oró por lluvia en medio de una sequía total. Porque la fe no espera tener evidencia para creer. La fe actúa, obedece y confía. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si ahora no ves el fruto, no significa que la semilla no esté germinando. Dios trabaja en silencio. Las raíces crecen antes que las ramas. El proceso es invisible antes de que sea evidente. Por eso, levanta la cabeza. No permitas que el dolor te robe la visión. No dejes que el miedo decida tu futuro. Vuelve a la palabra. Allí encontrarás fuerza. Allí hallarás promesa. Allí se renueva tu fe. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Es parte del llamado de Dios a tu vida. Es parte del susurro divino que te recuerda que no todo está perdido. Que aún hay propósito. Que aún hay misión. Que aún hay gracia. Que aún hay redención. No importa cuánto te hayas alejado. No importa cuántos errores hayas cometido. No importa cuán sucia sientas tu alma. Dios sigue esperando. Su misericordia se renueva cada mañana. Su amor no se agota. Su perdón no tiene medida. Él restaura al pródigo. Él abraza al que regresa.
Él viste de honra al que estaba en harapos, porque así es el corazón del Padre. Porque su fidelidad no depende de tu fuerza, sino de su carácter. Y hoy es un buen día para volver. Hoy es un buen día para orar otra vez, para abrir la Biblia, para decirle a Dios, aquí estoy. No entiendo todo, pero quiero confiar. Estoy herido, pero aún creo. Estoy cansado, pero aún espero. Porque al final, el que confía en el Señor jamás será avergonzado.